Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias. Yo te bendigo, te alabo, te glorifico, te exalto, mi buen Dios. Padre, gracias porque tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos confronta, que nos exhorta y que nos ayuda, amado Señor. Gracias, Padre, porque tenemos donde llegar, a donde venir, que tenemos una casa en los cielos, Señor, que podemos disfrutar de ella, Señor. Yo te bendigo, Padre, y te doy gracias. Señor, haznos entender los principios que hay en nuestras vidas y ayúdanos a transformarnos, amado Padre. Señor, yo te alabo, yo te bendigo y yo te glorifico, buen Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Yo, al bendecir sus vidas, en esta noche quiero mis amados, invitarlos a que estudiemos una palabra bien interesante. Esta palabra la titulé o la denominé Entendamos nuestra conducta compulsiva. Vamos a hablar un poco acerca de nuestra conducta compulsiva, y al hablar un poco de nuestra conducta compulsiva vamos a entender que nosotros tenemos muchas formas de conductas compulsivas, y no solamente de conductas impulsivas, sino adicciones a nuestra vida. Nosotros como seres humanos siempre vamos a estar pensando en algo o en alguien. Y incluso cuando estamos guiados conscientemente por el Señor, debemos de orientar nuestros pensamientos hacia Él. Amén. Amados, hoy quiero contarles que el libro de Gálatas nos describe dos fuerzas conflictivas en medio de nosotros. Dos fuerzas que están constantemente en medio de nosotros. Una de ellas es el Espíritu Santo y la otra es la naturaleza pecaminosa. Cuando yo entiendo que en mí están estas dos fuerzas, poder de Dios, pero que también hay un principio pecaminoso, entonces, amados, yo puedo comprender que mis pensamientos me pueden llevar a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Y allí que la palabra nos diga, mira que he puesto delante de ti el bien y el mal, es porque el bien y el mal está dentro de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros hoy necesitamos entender nuestras conductas compulsivas. ¿Qué es una conducta compulsiva? Una conducta compulsiva es la conducta de la repetición. Es la conducta que nos hace decir o nos hace hacer una y otra cosa varias veces en nuestra vida. Podemos hablar un poco acerca de los que consumen cigarrillos o drogas. Ellos tienen conductas compulsivas de adicción. Podemos entender a las personas que tienen un carácter fuerte. Ellos tienen una conducta compulsiva de mal genio o de carácter fuerte respecto a las relaciones. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque el mal está en nosotros, amados. Quizás si tu esposa, quizás tus hijos, quizás tu familia te ha dicho, pero usted, ¿por qué siempre contesta así? Es porque en ti hay una conducta compulsiva. Es porque en mí hay una conducta compulsiva. Entonces, la repetición, hacer una y otra vez la misma cosa y de la misma manera, esa repetición es una conducta compulsiva. Yo no sé si a usted le han dicho, tal vez no se lo han dicho, seguramente a mí sí me lo han dicho. ¿Y usted por qué no cambia? ¿Saben por qué? Cuando nos están diciendo, ¿y usted por qué no ha cambiado? Es porque en nosotros hay una conducta compulsiva. Yo quiero leerle la palabra de Dios en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, y quiero que hablemos un poco de estos principios declinantes de maldad en nuestra vida, para que nosotros podamos entender cuáles son nuestras conductas compulsivas. Algunas de estas conductas compulsivas de los cuales nos está hablando Gálatas, porque Gálatas nos está hablando de esa confrontación del bien y el mal que hay en nosotros. El apóstol Pablo nos hace un listado de pecados que está en medio de nosotros. Y quiero leérselos en esta noche. Yo le pido el favor a usted si me puede acompañar en su Biblia leyendo el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. Le estoy demostrando de la palabra que en cada uno de nosotros está el mal, está el bien, o está el bien y está el mal. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos estar viviendo una vida con una conducta compulsiva, aún siquiera darnos cuenta de que la estamos viviendo. Yo quiero enseñarle a usted un poco acerca de esa conducta compulsiva. ¿Por qué? Porque la conducta compulsiva, primer punto, es una conducta ritualista. ¿Cómo que ritualista? Sí, amados, hay personas que nos levantamos muy temprano sin tener necesidad, sin saber a qué, pero nos levantamos temprano. ¿Por qué? Porque ya en nosotros hay un ritual. Eso puede ser bueno, puede ser malo, quizás incomodas a tu familia y cuando tu familia se levanta, lo primero que te dicen es, pero usted, ¿a qué se levantó a las 4 de la mañana? ¿Qué necesidad tiene? ¿Por qué lo hace o por qué lo hacemos muchas personas? Porque ya tenemos una costumbre compulsiva ritualista. Quizás durante 15, 20 años lo hicimos trabajando en una empresa y ya nuestro cuerpo se acostumbró a esa costumbre ritualista. Aún hay otras conductas ritualistas, compulsivas ritualistas en medio de nosotros. Es decir, hay personas que no se pueden tomar un tinto si no están fumándose un cigarrillo. Es una conducta compulsiva. ¿Por qué? Porque si no, el tinto no les sabía nada. Hay personas que tienen que tomarse un café extremadamente caliente porque es una conducta compulsiva y tienen hasta argumento para decir que por qué no lo toman y simplemente dicen, es que si me lo tomo frío me da dolor de estómago. ¿Cuál? Si venden café frío, café helado, café granizado, ¿y cómo no da dolor de estómago? Es porque tenemos una conducta compulsiva y más que compulsiva, ritualista. Entonces quiero que ustedes me acompañen, por favor, a que miremos esas costumbres compulsivas. Me acabo de leer en Gálatas 5:19 hasta el versículo 23, 24, donde nosotros tenemos unos parámetros del mal o pecaminosos y parámetros del bien o frutos del Espíritu Santo. Entonces, esa conducta ritualista, esa conducta que lleva tu vida a convertirse en un rito, un ritual. Toda la vida has tenido un ritual. Hay hombres o hay mujeres que pueden tener una vida fornicaria ritual, tienen una esposa, pero necesitan por una conducta compulsiva tener otra persona en la calle. Miren lo complicado que es este fenómeno que se está viendo hoy. Y quiero decírselos, iglesia, ni siquiera es en las personas que no conocen a Cristo. Más aún se ve en las personas de la misma iglesia. Entonces es esa conducta compulsiva que nos lleva a esa adicción. Y esa adicción es un peligro porque esa conducta compulsiva la gente tiende a asumirla como algo necesario. La conducta ritualista o esa conducta compulsiva ritualista, la gente tiende a asimilarla como algo necesario. Vamos a mirar un poquito y verá. Por el peligro de muchas conductas compulsivas, por decir algo, la persona que fuma cigarrillo tiende a tener ciertos rituales de fumar. ¿Cómo que rituales de fumar? Sí, hay personas que sacan la cajetilla de cigarrillos y golpean la mano con ella. ¿Por qué o para qué? No sé, pero lo hacen. Hay personas que sacan el cigarrillo y golpean acá en la uña del dedo el cigarrillo. ¿Por qué o para qué? No lo sé, pero no se fuman un cigarrillo si no hacen esa conducta repetitiva. Hay personas, amados, que sabemos que están practicando pecado y lo practican por simple conducta ritualista, porque tienen una conducta compulsiva ritualista, porque tienen que tomarse la cerveza en la casa, porque es que hasta se argumentan diciendo que es muy buena para los riñones. Amén. Puede ser muy buena para los riñones, pero es que también venden cebada o venden otro tipo de
de sustancias que te van a ayudar más para los riñones y no tienes que consumir alcohol. ¿Por qué? Porque la conducta ritualista, hermanos, nos lleva a convertirnos en una conducta compulsiva pecaminosa. O el extremo, o una conducta compulsiva ritualista extremadamente sobre el fruto que produce el Espíritu Santo. Hay personas que usted las ve todo el día orando. ¿Está malo? No, pero por ritual. Ya lo hacen más por ritual porque repiten las mismas cosas, lo hacen de la misma manera, siempre en la misma posición, siempre de la misma forma y siempre hacen exactamente lo mismo. Se convierten esas oraciones en rezos o simplemente en repeticiones. Entonces, amados, todo extremo es negativo. Aún la Biblia nos dice que no nos quiere tibios, porque nosotros los tibios no vamos a tener una dirección. Pero el frío no conoce de Dios y el caliente, hay veces se convierte en una persona fanática. Entonces, amados, yo no estoy queriendo decir que seamos tibios, no, estoy diciendo seamos tendidos hacia uno de los lados. El frío pues, no conoce de Dios, pero el que está buscando del Señor todos los días, búsquelo como si fuera la última vez que lo va a buscar en su vida. Entonces, el carácter, el cigarrillo, el alcohol, los desórdenes sexuales y todo este tipo de listas que nos hace. Acá Gálatas 19 se han convertido en muchos de nosotros, o se han convertido en muchas personas en unas costumbres compulsivas ritualistas. Entonces, mire lo que le estoy diciendo. Esa conducta compulsiva nos lleva a la adicción. El que fuma tiende a tener ciertos rituales al fumar. Cada fumador tiene su manera particular de sacar los cigarrillos del paquete. Tal vez siempre, esa persona siempre le da un golpe al cigarrillo antes de encenderlo, lo que ya les expliqué. Tienen una manera particular de encender el cigarrillo, de sostener el cigarrillo, y eso se repite cada vez que la persona fuma cigarrillo. Aún, amados, tenemos conductas compulsivas con los teléfonos. Usted coge el teléfono de una forma, se sienta de una forma, habla de una forma, y aunque tu casa te digan por qué lo haces así, usted sigue haciéndolo de la misma manera, porque tiene una conducta ritualista en su vida y es una conducta compulsiva, es un rito. Amén. Podemos ver a nuestras madres que están enseñadas a tener un teléfono alámbrico vida que tiene un alambre y usted les entrega un celular y se quedan ahí. Mamá, pero te puedes mover. No, pero es que no me ves que estoy hablando por teléfono, porque su cerebro ya entendió que el cerebro, que tu teléfono está pegado a un alambre. No, ya se puede andar con él por cualquier parte de la casa, pero no, la conducta compulsiva ritualista le lleva a ella a estar ahí donde le entregaron el teléfono, porque su cerebro de una manera indirecta le está diciendo que así es como se habla por teléfono. Y sin hablar de forma de cocinar, forma de hablar, forma de vestir, forma de moverse, forma de dormir, porque en todo esto se nos convirtió en nuestra vida en una conducta compulsiva de repetir las cosas. Y vuelvo y lo digo por tercera o cuarta vez, porque en la repetición se aprende, iglesia. Aunque te diga que lo estás haciendo mal, tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque es una conducta compulsiva. Y la conducta compulsiva es la que me lleva a hacer las cosas por inercia. Yo no sé si usted ha visto personas que al comer sorben en la cuchara. Usted debe presentar con ellas y decirle, no lo hagas, eso es feo, parte de mala educación. Y ella siempre va a sorber. ¿Por qué? Porque ya lo aprendió y ya se le volvió una conducta compulsiva. De la misma manera es el pecado. O para tragar, usted no dice que personas tragan y ya se les volvió una conducta compulsiva para hacerlo. Y así tú le digas, no lo hagas, no lo hagas, ya lo va a hacer. De la misma manera es el pecado. Y lo que hoy nos atañe, lo que hoy estamos hablando acá es de la vida pecaminosa. Hay personas que tienen una conducta compulsiva repetitiva, porque es la primera que estamos viendo, de practicar el pecado. Y saben que el pecado les hará llegar a una condenación eterna, pero siguen pecando. Y no quiero hablar de las personas adictas a las drogas psicotrópicas. Ya saben que consumir drogas los puede llevar a la indigencia, a habitar la calle, los va a llevar a abandonar su hogar, a abandonar sus hijos, a abandonar su familia, pero ¿qué siguen haciendo? Siguen consumiendo porque lo creen necesario. Aún acá en Gálatas nos habla de no consumir alcohol, de no emborracharse, pero
personas que sacan de excusa la palabra de Dios y dicen, pero es que Jesús tomó vino, ¿sí? ¿De qué tan bueno? ¿Será que estoy escudriñando un principio pecaminoso basado en unas circunstancias bíblicas que estoy descontextualizando un texto para argumentar mi principio compulsivo pecaminoso? Entonces, amados, por un instante yo los invito a que pensemos en cuáles son nuestras conductas compulsivas. La forma de ver televisión, la forma de hablar, siempre gritando, y a usted le pueden decir, pues que usted ya vino de la finca, pero no, esa persona sigue gritando, porque su conducta es compulsiva, ya se volvió repetitiva, esa conducta compulsiva. Entonces, primera forma de identificar una conducta compulsiva es que somos repetitivos. Segunda, la conducta compulsiva tiene causas ocultas. Ojo con esto, iglesia, qué bueno que usted lo anotara. Ojo con esto, mis amados, qué bueno que usted lo anotara. ¿Por qué? Porque el motivo de esa conducta compulsiva con causas ocultas puede no descubrirse fácilmente. Imaginémonos a una mujer que es limpiadora compulsiva. Puedes imaginarte una mujer que es limpiadora compulsiva. De esas personas que a las 6 de la mañana ya todo tiene que estar perfectamente ordenado. Maravilloso. Pero se puede convertir en una conducta compulsiva con una causa escondida. Pero a las 7 de la mañana trapeando otra vez la casa. 8 de la mañana, 10 de la mañana, vuelve y trapea la casa, vuelve y barre y vuelve y le arregla todo otra vez. Y tú llegas y le preguntas, ¿y por qué estás trapeando si a las 6 de la casa todo estaba impecable? Ella no sabe por qué lo está haciendo, pero lo está haciendo. ¿Por qué? Porque su conducta compulsiva la lleva a tener un motivo oculto. No sabe por qué. No sabe simplemente por qué. Así es el pecado, amados. Pregúntale a alguna persona que esté practicando el pecado por qué lo hace y lo primero que te va a decir es, no sé, pero lo hice. Simplemente caí. Simplemente no me di cuenta y me descubrí haciendo esto. Simplemente descubrí que lo estaba haciendo y no sé por qué. Pero no habíamos quedado, no habíamos hecho un compromiso, que no lo iba a practicar más, no habíamos orado, eso había sido libre de eso, y a uno le dicen, volví y caí. Y ese es el argumento que nos dicen. Entonces, mira, es una persona que limpia su casa compulsivamente y aspira al piso cada hora, cada 2 horas, o trapea su casa cada hora o cada 2 horas y vuelve a hacerlo, aunque nadie la haya pisado, aunque no le hayan desorganizado, ella lo vuelve a hacer. Y siempre responderá que es porque la casa estaba sucia. Personas que tienen una conducta compulsiva con el aseo, simplemente con el aseo personal. Se está cepillando y uno llega y le dice, pero no te cepillaste hace 5 minutos. Sí, es que tenía los dientes sucios. Pero es que no has tomado nada, no has comido nada. Ah, pero los tenía sucios. O se da 2, 3 baños. No es malo tener 2 o 3 baños en el día, pero cuando se nos convierte en una conducta compulsiva, a nosotros sí estamos haciendo daño. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo sin tener nosotros una razón por qué hacerlo. Esa es la conducta compulsiva con causas ocultas. Como les expliqué hace un instante, exactamente es el pecado. Exactamente es el pecado. ¿Qué necesidad tiene de practicar el pecado? Nada, pero simplemente lo hace porque no sabemos por qué. Y eso es lo que a Dios hoy nos está demandando. ¿Sabes por qué sabes por qué se practica el pecado? Sin saber que tenemos una conducta compulsiva desviada hacia lo malo. ¿Qué tienes? Personas que tienen una conducta compulsiva de compras. Sale a la calle a pagar los servicios y llega con 3 blue jeans, 2 zapatos, 4 camisas. ¿Y por qué compraste eso? Los necesitaba. Y vaya, mírenles el closet. No tiene dónde más ubicar ropa. Simplemente calma los nervios comprando cosas. Lo estoy diciendo de una manera jocosa, pero nadie se sienta mal. Pero la compulsiva con unos casos oculta. La segunda forma de identificar en nuestra vida una conducta compulsiva, el temor, iglesia. El temor puede convertirse en nosotros en una conducta compulsiva sin causa o con una causa oculta.
Habla con una persona que está atemorizada o tiene miedo, está con nervios. ¿Qué tiene? Nada. ¿Por qué tiene miedo? No sé. Es que siento que alguien va a entrar, pero ¿qué sientes? No sé por qué, pero tengo miedo. ¿Sabes qué puede ser? Una conducta compulsiva con una causa oculta. Mis amados, les exhorto a que nos identifiquemos con respecto a esas conductas compulsivas que nosotros podemos estar viviendo sin saber por qué. Tercera forma de identificar una conducta compulsiva. Es la conducta compulsiva que tiene tras de sí una fuerza controladora. Y voy rápido porque el tiempo no me da. Tiene tras de sí una fuerza controladora. Si tú intentas parar una conducta compulsiva de una persona que tiene una fuerza controladora, tendrás una tarea bien difícil. La persona que tiene una conducta compulsiva con una fuerza controladora está manejada por una poderosa fuerza interior. Tiende a excederse en ciertas cosas, incluso cuando ya no tiene una razón para justificarse. Continuará con esa conducta. Las personas normales tienen el poder de no hacer algo o de dejar de hacerlo, pero la persona con una conducta compulsiva parece incapaz de detenerse. Y aquí encontramos esto, amados, demasiado marcado en una persona fornicaria. Su esposa habla con él o él habla con ella y le dice, ¿por qué usted nos está haciendo esto? Y él le dice, vea, yo a ella no la amo, yo no tengo nada con ella, pero lo veo siempre con ella. Yo no tengo nada con ella, yo la amo es a usted, yo no puedo vivir sin usted. Le lloran a la esposa, se quedan allí, pero hay algo dentro de su interior que los hace salir. ¿Para dónde vas? A la esquina. ¿Dónde fueron a dar? A la casa de aquella otra persona con la cual están compartiendo. Tienen una forma interior, parece ser casi un espíritu demoníaco lo que no los deja tener paz, porque entran, salen, vuelven y salen, se visten, se acuestan, se paran, se sientan, y usted no sabe, y usted les dice, ¿qué tiene? No tengo nada. ¿Estás pensando en ella? No estoy pensando en ella. Entra al baño a chatear. Espera que tú salgas para hacer una llamada. 1 o 2 de la mañana está haciendo la llamada, pero ¿qué necesidad tienes de hacer eso? No saben, hay una fuerza interior, una fuerza sobrenatural en su interior que les lleva a hacer estas cosas. Eso se llama una conducta compulsiva con una fuerza controladora. Esa fuerza controladora espiritualmente podríamos identificarla como brujería, o podríamos identificarla como principios de maldad, o como vudú, o como cualquier circunstancia espiritual, pero necesitamos identificarla. El problema de no identificarla es que siempre va a haber confrontación, siempre va a haber pelea, y siempre usted va a reclamar el porqué de esa actitud, sin entender que lo que hay en esta persona es una conducta compulsiva con una fuerza controladora. Ay, amados, si estamos aprendiendo en este tiempo. Y esto pasa en Colombia, pasa en cualquier lugar del mundo, mis amados. ¿Por qué? Porque son conductas compulsivas. Estoy en la tercera. Son 7 y creo que no me quedan sino como 15 minutos. Me van a perdonar si voy muy rapidito. La cuarta conducta compulsiva es la conducta compulsiva que nos consume mucha energía. Se ve mucho en la juventud. Esta compulsiva, escúcheme que lo voy a leer, requiere mucho esfuerzo. Muchas personas en una conducta compulsiva que consume mucha energía cuando su afán es por hacer cosas como un parásito o por alimentarse como un anfitrión, y tienden a ser cada vez más poderosas sus costumbres parásitas o sus costumbres de anfitrión. Se lo explico de otra manera. Hay jóvenes en la adolescencia, 12, 15, 17 años, y aún jóvenes de 35 y 40 años que lo hacen, que llegan de estudiar al computador. 1 de la mañana en el mismo computador, los ojos cuadrados y ellos ahí. Usted le puede venir como papá y decirle, acuéstese, apague, ya voy, 5 minutos. Es ese computador ahí. El Xbox, el PlayStation o este tipo de juegos
Usted dice la comida, sí. Comida a las 2 horas, no has comido, sí, ya voy. Es una conducta compulsiva que demanda energía. Por eso mi mamá, mi papá, yo le digo hoy, identifique esa conducta en su hijo, porque si él se acuesta a la 1, 2 de la mañana, obviamente el otro día le van a dar las 11 o las 12 del día, sin despertar, y no es pobrecito de él, es que está en vacaciones, no, es que está gastando más energía de la que puede tener frente a un televisor. Recuerde que la pantalla del computador, la pantalla del celular, la pantalla de la televisión consume nuestra energía. Por eso los estudiosos dicen que qué bueno que en nuestras habitaciones no haya ni televisor, que no dormamos con el computador o con el celular al lado, que nosotros no practiquemos mucho tiempo al estar frente a una pantalla. Y estoy completamente seguro que tal vez tu hijo, tu hija, tiene esa conducta. Míralo simplemente, identifícalo. ¿Y tú cómo lo identificas? Fácil. Tú lo veas escuchando música, el televisor prendido y el teléfono whatsappiendo. Y uno le dice, pero ¿cómo haces? Yo puedo. Entonces escucha música, ve televisión, hace tareas y está whatsappiando en el celular. Te gasta mucha energía y quizás tú quieres gritar el nombre de esa persona que está ahí a tu lado, pero identifícalo porque es una costumbre compulsiva y es una costumbre que tenemos que mirar porque estamos tendiendo hacia lo malo o hacia lo bueno. Gálatas 5:19 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, y el Gálatas 5:22 nos dice, más el fruto del Espíritu es, vivimos en el Espíritu y morimos en la carne. Porque la verdad, estas personas que gastan más energía, esa que escuchan es de los ministros del otro equipo. Pocas veces usted ve un joven escuchando alabanzas, pero reggaetón todo, por Dios. Miles de cantantes que no quiero ni siquiera darles crédito por este medio, pero eso es lo que hacen. El Instagram lo mantiene lleno, el Facebook lo mantiene lleno, el WhatsApp lo mantiene lleno, y así estudian, y así escuchan música, y así gastan toda la energía. Entonces, amados, muchachos, por el amor de Dios, síganme amando, pero miremos, identifiquemos la conducta compulsiva que está en cada uno de nosotros. Quinta, conducta compulsiva. Miremosla en esta noche. Quinta, conducta compulsiva. Conducta compulsiva para evitar expresar sus sentimientos. Aleluya. Esta es buenísima. ¿Por qué, amados? Porque es una conductiva que muchos o muchas de nosotros lo tenemos. Generalmente son más identificables en las mujeres o en las esposas nuestras. Usted llega y le dice, usted la mira, como usted la conoce, le dice, mi amor, ¿qué tienes? Y la respuesta de ella es, nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Por qué estás así? Nada. Evitan expresar sus sentimientos. Mira lo que pasa aquí. En algunas familias no se permite que los integrantes expresen sus emociones. Eso es un principio familiar. Eso es un principio donde es enseñable esa conducta de evitar expresar sus sentimientos. Generalmente se da cuando hay un padre con adicciones a las drogas o al alcohol. Que mamá, cuando antes de que llegue el papá, le dice a los hijos que se acuesten, que no griten, que no brinquen, que se queden calladitos, que no demuestren sus sentimientos. Porque papá es una persona que viene con un problema de adicción y ese problema de adicción se le va a convertir en una ira y los va a golpear o los va a matar. ¿Por qué esto? Porque esto se puede convertir en una conducta compulsiva, que esa conducta compulsiva nos evita expresar nuestros sentimientos. Y ojo, mis amados, que en los hombres se da mucho esta conducta cuando traemos trabajo de nuestros empleos a casa. Nosotros no podemos expresar lo que sentimos, pero nos metemos tanto en el trabajo que aún ni siquiera con nuestra esposa o con nuestros hijos hablamos. Estamos tan ocupados todo el día que nosotros no hablamos con nadie. ¿Por qué? Porque si el trabajo se nos convierte en una conducta compulsiva que nos hace no mostrar nuestros sentimientos. Y tal vez lo puedes hacer. Estoy tan cansado, pero sigo en el trabajo. Me duele la cabeza, pero sigo con ese trabajo.
¿Por qué no? Porque he logrado identificar dónde está el problema. El problema es trabajar en casa, ok. Entonces saca un espacio para compartir con los que están a tu alrededor y trabaja en unos tiempos específicos. Pero, mis amados y mis amadas, convirtámonos en hombres y en mujeres que podamos decir lo que sentimos. Ocultar lo que sentimos nos puede llevar a una conducta compulsiva que nos va a hacer daño. La sexta conducta compulsiva, o cómo estamos identificando, cómo podemos entender la conducta compulsiva en medio de nosotros, es esa conducta compulsiva que hace que algunas personas se sientan bien y se sientan mal a la misma vez. Los está identificando seguramente. El de estar bien o el estar mal a la vez, eso se nos convierte en una conducta compulsiva. Aún puede haber un problema psicológico o psiquiátrico. Se llama vital y necesitamos identificarlo. ¿Por qué? Porque son personas que se sienten bien porque esa conducta les evita sentir el dolor. Pero generalmente en ese instante tienen un recuerdo de su pasado y se sienten tristes. Entonces, una conducta compulsiva, ¿por qué? Porque están bien, pero inmediatamente viene un recuerdo de su pasado y ya bajan el ánimo y se sientan mal y están llorando y después dicen, no, pero es que yo no me puedo sentir así, y vuelven y están contentos, felices, pero vuelven y decaen y dicen, sí, la verdad es que yo tan pobre en la vida, es que yo de niño dormía en una estera, pero hoy tenés todo esto, pero no identificás lo que tenés porque tienes un recuerdo que te hace estar bien en el momento, pero estar mal instantáneamente. Entonces, amados, esa persona puede perder, escuche muy bien, esta persona puede perder en esa condición, en esa conducta, ellos pueden perder el tiempo. El tiempo no se les detiene, el tiempo está ahí, y mentalmente ellos están perdidos o están en un bache o en una laguna y están recordando algo que les pasó y usted los ve sonrientes, pero no están mentalmente aquí. Ojo, ojo iglesia, porque la persona que tiene la conducta compulsiva de estar bien y estar mal en el momento, generalmente es un problema psiquiátrico. Es un problema psiquiátrico. Hay personas que usted llega y las encuentra que estaban hablando bien con nosotros aquí en el momento, fueron por algo a la cocina y están llorando. Y usted se les acerca y le dice, ¿qué tienen? Y le dice, no, es que me acordé de mi mamá que murió de 40 años. Y uno le dice, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero por qué esta conducta? Es que sí, es que yo soy huérfano. Sí, supéralo, pero no son capaces de superarlo. ¿Por qué? Porque ya se les convirtió en una conducta compulsiva que les hace sentirse bien y sentirse mal a la vez. Y generalmente es un problema psiquiátrico o espiritual. Aprendamos a identificar esos procesos en medio de nosotros. Y 7, voy a ver si logro terminarla. La conducta compulsiva que tiene una manera de reproducirse. Aleluya. Mire lo que es esta conducta compulsiva. La conducta compulsiva que tiende a reproducirse, generalmente la tiene el padre y se reproduce en los hijos. Y se ve generalmente en padres que han sido o están tendidos demasiado al pecado. Éxodo 25 dice que la maldad de los padres viene de tercera y cuarta generación. Entonces, son padres que fuman cigarrillo, hijos que fuman cigarrillo. Son padres alcohólicos, hijos que toman alcohol. Son padres fornicarios, hijos fornicarios o adúlteros. Son padres iracundos, hijos iracundos. Son padres celosos, hijos celosos. Y podemos seguir mirando toda la lista. Son padres con principios de hechicería, hijos que practican también estos principios de hechicería. Son padres lascívicos, hijos lascívicos. Son padres que son herejes, ellos también tienden a cometer o actuar dentro de sus mismas herejías. Son padres que cometieron sus hijos, se tienden hacia los mismos principios homicidas. Entonces, amados, incluso si no se vuelven esos hijos alcohólicos, hijos de un padre alcohólico, hay probabilidades de que esos hijos o esos nietos se conviertan en hombres o mujeres alcohólicas y se conviertan, si no en alcohólicos, en una adicción similar.
Podemos venir de padres alcohólicos, pero caer en las drogas. O simplemente venir con un problema alimenticio de obesidad y caer en una bulimia. ¿Por qué? Porque es una conducta compulsiva que produce en cada uno de nosotros. Al identificar estos 7 principios compulsivos, yo puedo dar cuenta de qué manera mi hogar tiene que entender lo que está pasando, porque generalmente las conductas compulsivas, iglesia, nos lleva a tener aún mayores problemas, porque mi cónyuge, mis hijos no entienden la conducta que yo estoy viviendo. Entonces, amados, nosotros tenemos que empezar por mitigar esa pena. Al mitigar esa pena, nosotros tenemos que entender, amados, que en nuestra mente tiene que darse una transformación, y esa transformación la va a dar el Espíritu Santo de Dios. Que en nuestra vida, iglesia, nosotros tenemos que admitir que Dios puede controlar todos estos principios compulsivos. Ojo, con los hombres pasando por la etapa de los 50 años, que tienen una conducta compulsiva de querer estar solos. Que les hable, ojo, que es una conducta compulsiva. Y lo primero que tenemos que admitir, iglesia, puede controlar esta conducta compulsiva solo con su ayuda. Pidámosle a nuestro Dios que nos muestre los principios o las cosas del pasado que nos pueden traer estas conductas compulsivas, y pidámosle a Dios que nos guíe a personas que nos puedan ayudar. Generalmente tus cónyuges nos quieren ayudar, nuestros cónyuges quieren ayudarnos, pero nosotros nos cerramos a decir que no tenemos esa ayuda, que porque estamos bien, cuando la verdad es que tenemos un principio compulsivo. Mientras nosotros veíamos estas 7 características de una conducta compulsiva, necesitamos identificar cuál tipo de conducta está gobernando o reinando en mi vida y en qué sentido yo la estoy intentando dejar. Otro que tengo que hacer es buscar esa ayuda para manejar esa conducta compulsiva. Solos no podemos, no lo olvide, solos no podemos. Si has identificado una conducta compulsiva en tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos e inclines tu rostro. Padre, en esta noche identifico que hay varias conductas compulsivas en mi vida, que lo hago sin entenderlo, Señor, que lo hago, Padre Santo, porque está en mi pasado, lo hago porque mi mente lo ordena, Señor, sin saber por qué lo hago, Dios, pero lo hago porque hay un problema en mi vida, porque en mi vida hay un choque de fuerzas, el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, a identificarlas y a colocar bien sobre toda conducta